Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. Aquí, sí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourred.com. Aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Calogero, que es Tourred, porque por la aplicación puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Mañana estoy allá, por cierto, haciéndome el tinte. Mañana nos vemos, Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate, estamos conversando con Carlos Ramírez López. Carlos, las sanciones le hacen un pellizquito al régimen. Y también quiero que nos hables del tema de Citgo, porque tú eres un experto. ¿Qué es lo que realmente está pasando con Citgo? No luce así, Patricia, eso no luce así. Esas sanciones incluso que se vienen tomando desde hace mucho tiempo, eso, repito, a ellos eso les afecta poco, porque ellos dinero tienen el oro allá. Tienen, bueno, los negocios ilícitos, eso de los que se les acusa y por los que les han dictado medidas represivas, que haya órdenes de detención contra Maduro, contra Diosdado Cabello, contra Padrino López, con altas recompensas de dinero por actividades distintas a las lícitas. Y entonces para sus gustos, para sus vidas tranquilas y llenas de toda clase de lujo y comodidades, ellos no les afecta. A eso les afecta a los maestros, a los obreros, al trabajador, a la ama de casa, a la gente que no tiene cómo comprar comida, a la gente que sufre la recepción de esas bolsas CLAP llenas de gusanos, a la gente pobre, a la gente humilde. Pero también le sirve al régimen como una razón para enjuiciar. Y yo insisto, van a acusar a María Corina Machado de esto. No me extrañaría. No sería de extrañar, Patricia. Y María Corina Machado realmente no ha pedido sanciones. Simplemente Estados Unidos está diciendo que las sanciones son por la inhabilitación de María Corina Machado. Pero tú no ves que en la sentencia, la sentencia esta que produjeron, además involucran a María Corina en una serie de hechos ominosos del gobierno de Guaidó, como el tema de Citgo, el tema de PDVSA, el tema Sobre del eso te iba a preguntar, Carlos, tú has sido un experto en el tema de Citgo. Hay mucha gente que no entiende qué es lo que está pasando con Citgo, si se perdió, si no se perdió, porque entonces además como que dieron otro lapso o digamos una taima, dio la corte sobre el tema de Citgo. ¿Qué está pasando con Citgo? Porque tú eres un experto en el tema. Bueno, voy a tratar de hacerte un resumen. Fíjate que el caso Citgo, todos sabemos y se escucha mucho que todo parte de las expropiaciones abusivas que dictó Hugo Chávez en su gobierno, durante su gobierno. Él expropió más de 1.000 empresas y estas empresas reclaman el pago de los daños y perjuicios que le ocasionó ese hecho, esas órdenes de Hugo Chávez. Las víctimas de esas expropiaciones fueron a un tribunal de arbitraje internacional que se formó por gestión del Banco Mundial. El Banco Mundial creó un tribunal de arbitraje para evitar que estos juicios fueran a tribunales ordinarios donde todo es más complicado. Entonces crearon este tribunal de arbitraje internacional y allí se acumularon todas las demandas de las compañías afectadas por las expropiaciones de Hugo Chávez. En ese trámite del CIADI nace toda esta tragedia que estamos viviendo con el tema de Citgo. Allí es un juicio y ese juicio, Venezuela, que fue la demandada, no tuvo derecho a la defensa. Esos juicios son nulos, ha debido atacarse como nulos. ¿Por qué no hubo derecho a la defensa? Porque, según la Constitución venezolana, a quien le corresponde ejercer los derechos
la defensa de los bienes y el patrimonio nacional es a un funcionario que se denomina Procurador General de la República. Ese funcionario debe ser designado, según la misma Constitución, por el presidente de la República con aprobación de la Asamblea Nacional. La última persona que ocupó ese cargo bajo esas modalidades fue Cilia Flores. Cilia Flores renunció en el año 2013 para irse a la campaña de Maduro, 2012-2013. Y en vez de que el cargo se pusiera a nombre de una persona bajo este requisito constitucional, es decir, que lo nombrara el presidente, que en ese momento estaba Chávez, Maduro, y lo aprobara la Asamblea Nacional, que ellos controlaban, de manera que han podido hacerlo, no, abusivamente ella puso un encargado. Y esa no es la persona llamada a representar a Venezuela en los juicios. Ese encargado estuvo un año allí, representando a Venezuela en los juicios. Este señor Galíndez, que por cierto después lo nombraron contralor y es el que emitió, el que en su gestión se emitió la orden contra María Corina allí. Ese señor Galíndez se fue para el cargo de contralor y a su vez nombró un encargado, el abogado Muñoz Pedrosa. De manera que este abogado Muñoz Pedrosa, siendo un encargado del encargado, fue el que apareció representando a Venezuela en todos esos juicios del CIADI. Es decir, Venezuela no tuvo una representación legal legítima en esos procesos. Y así fue condenada en una gran cantidad de juicios, sin que se ejerciera un verdadero derecho a la defensa, incluso donde se produjeron negociados oscuros. En algunos de ellos se trató de una transacción que depositaron $400 millones. La transacción se echó para atrás, se perdieron los 400 millones. Y tuvimos casos como por ejemplo, el famoso caso Crystalec. Crystalec, una empresa canadiense a la que le dieron una concesión para explotar minas de oro, una mina canadiense para explotar minas de oro. Esa empresa apenas invirtió una cantidad de dinero pequeña ante el monto de lo que allí estaba en juego. Según cuentas que sacaron, lo que invirtió fue $50 millones cuando le expropió a Chávez. Y se fue y demandó ante el CIADI por $1.500 millones. Pero en esa demanda, para quien participó, hubo un demandante oculto, que fue una empresa de estas creadas para comprar litigio, que le llaman de los fondos buitres, como aquellos que en Argentina se conocieron en aquel momento de los fondos de los bonos argentinos. Crystalec le vendió a una de esas empresas, que denominada Tenor Capital, por $70 millones, el 80% de los derechos a ese juicio. Y entonces de allí en adelante, quien siguió el proceso encubierto fue esa empresa Tenor Capital, que invirtió $70 millones, $71 millones, y entonces fue favorecida con una sentencia por $1.600 millones. Ese grosero hecho ocurrió teniendo Venezuela como defensa en ese juicio a este abogado encargado del encargado. A todas luces, no hay que ser abogado para darse cuenta que eso es un juicio viciado de nulidad, porque es lo mismo que a una persona la demanden y aparezca como su defensor en el tribunal una persona que tú no conoces ni tienes, ni le has dado poder, ni le has dado tu confianza para que te represente. Y esa persona pues hace cualquier cosa y entonces te condenan a ti a pagar. Ese hecho no se atacó debidamente, que es donde viene el problema. El CIADI emite la sentencia de condena de $1.600 millones en favor de Crystalec, que en este caso, volvemos atrás, en verdad quien está beneficiándose es la empresa Tenor Capital. Esa empresa, allí pues no hubo legítima defensa, sale la sentencia, el señor Guaidó, que viene el interinato de Guaidó, se le hacen las advertencias, se le pide que haga gestiones para revertir esa sentencia. ¿Cuáles gestiones?
porque además de Cristalé habían otras demandas en curso. Y se presenta el señor, el representante que nombró a Guaidó como procurador especial de Venezuela, el señor José Ignacio Hernández, a hacerse parte en los juicios y se lo negaron. Le dijeron, no, aquí el representante de Venezuela es el señor Muñoz Pedrosa, no usted. Porque el gobierno que se reconoce aquí es el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es una causal de nulidad. Yo le escribí un artículo públicamente pidiéndole a Guaidó, le decía, aquí hay una receta para ganar los juicios del CIADI. En primer lugar, hay que ir al Banco Mundial, que es la madre del Tribunal CIADI. En ese Banco Mundial, Estados Unidos tiene, junto a sus socios naturales, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, tienen más del 50% de las acciones. Rusia, China, no llegan al 7,5%. Entonces, una petición al Banco Mundial, porque además Chávez renunció al tratado cuando hizo aquellos abusos. Reingrese, le pedía a Guaidó públicamente, reingrese Venezuela, ya que su gobierno está reconocido por todos estos, Estados Unidos, etcétera, etcétera, emita una orden reingresando a Venezuela al Tratado CIADI y pida en el Banco Mundial que se transmite conforme a derecho bien establecido la representación de Venezuela, que es la que corresponde al gobierno interino de Juan Guaidó, que Estados Unidos está reconociendo, y el Reino Unido y todos estos países. Pues no le hicieron caso a eso, no le hicieron caso. Entonces, ¿qué pasó? En algunos juicios, el señor José Ignacio Hernández, el abogado que designó Guaidó, fue y dijo, el representante soy yo de Venezuela, reconózcanme, pero a partir de la fecha de mi nombramiento, pues, que fue en el año 2019. En ese momento ya habían transcurrido 6 años de proceso. La parte más importante del juicio ya estaba concluida, ya el juicio estaba prácticamente para sentencia. En vez de decir, estos señores son ilegítimos, todo lo que ha transcurrido en este proceso es nulo, porque Venezuela, la demandada, no ha tenido un legítimo representante, yo pido que se declare la nulidad de todo, y esto apoyado por las gestiones, repito, ante el Banco Mundial. En vez de hacer eso, dijo, yo a partir de aquí pido que me reconozcan a mí. Bueno, el CIADI le dijo que no, aquí no se reconoce a usted, aquí se reconoce al representante del gobierno del señor Nicolás Maduro, que es el abogado Reinaldo Muñoz Pedrosa. Sellado. Y así ocurrió. Y asombrosamente no se hizo ninguna gestión en este sentido. Así ocurrió con todos los otros juicios. ¿Qué pasa con ese juicio ahora? Así como ocurrió con me olvidaba de una cosa muy importante. En ese juicio de Cristalec tuvo una actuación muy importante en nombre de Cristalec, ese abogado, el doctor José Ignacio Hernández, a quien Guaidó nombró como el abogado de Venezuela, como el procurador general de Venezuela. Esa es prevaricación, eso lo denunciamos bastante. Exacto. Entonces, él pasó a ser de trabajar para Cristalec, por cierto, como ideólogo del tema del alter ego. Él fue el que a él le pagó Cristalec para que emitiera un dictamen y convenciera al juez con ese dictamen de que el gobierno de Venezuela y PDVSA ad hoc y Citgo son alter ego del gobierno de Venezuela, porque no hay separación entre la personería jurídica de uno y del otro. El gobierno de Venezuela dispone de los fondos de Citgo y de PDVSA, y por lo tanto ese alter ego es el otro yo. PDVSA y Citgo son el otro yo del gobierno de Venezuela. Fue lo que el dictamen que emitió, cobrando por ello el señor José Ignacio Hernández. Y el señor Juan Guaidó, viendo eso, a sabiendas de eso, lo nombra abogado de Venezuela para el mismo juicio y para los mismos casos. Eso no tiene perdón. Eso es un crimen, lo que cometió ahí Juan Guaidó y también el doctor Hernández. Bueno, se apersonan al proceso y ocurren hechos como el de ConocoPhillips, por ejemplo. ConocoPhillips también demandó.
y obtuvo una sentencia, Patricia, por 8.750 millones de dólares. 8 billones 750 millones de dólares. ¿Qué hizo el representante del gobierno interino, el doctor José Ignacio Hernández? Fue al tribunal y le dijo, ya que yo soy el representante de Venezuela por el legítimo gobierno de Guaidó, le hago ver al tribunal que hay un error en la sentencia. No son 8.750 millones de dólares, son 8.500 millones de dólares. Hay un error numérico que en derecho se denomina clerical error. Ah, déjame ver esto, dicen los jueces. Inmediatamente el representante de Maduro, el abogado Muñoz Pedrosa, dice, yo también reclamo lo mismo. He observado y sacado cuenta que el tribunal se equivocó. No son 8.750 millones de dólares, son 8.500 millones de dólares, señores jueces. Y entonces ConocoPhillips va y dice, a mí me conviene que esto, a mí no me importa renunciar a esos 200 millones de dólares para que la sentencia me quede firme. Yo estoy de acuerdo, señores jueces, que me rebajen los 200 millones de dólares que están reclamando los representantes de Venezuela. El tribunal dice, los jueces se reúnen. Visto que aquí no hay un conflicto entre las partes que dicen representar a Venezuela, porque los dos están diciendo lo mismo. El señor Muñoz Pedrosa, representante del gobierno de Maduro, y el señor José Ignacio Hernández, representante del gobierno interino de Juan Guaidó, piden lo mismo, y la demandante está de acuerdo en que le rebajen. Bueno, pues así sea, rebájese de la cantidad condena a 8.500 millones de dólares, firmado y sellado. Firmaron todos los 5 jueces. Esa es la sentencia. El mismo día salió el doctor José Ignacio Hernández con un tuit, ahí está publicado, dice, victoria para Venezuela. Hemos logrado una rebaja importante en la condena de ConocoPhillips contra el país. Rebajaron 200 millones de dólares gracias a la gestión nuestra en el caso, más o menos así dice. Resulta que, no sé si es inocencia, o no sé qué es, o es estupidez, o es compromiso, porque con eso estaba dándole su firma absoluta a la sentencia, la estaba haciendo incontrovertible, la estaba reconociendo, y así quedó. 8.500 millones de dólares convenidos por los abogados de Maduro y por los abogados de Guaidó. Ahí está, inmediatamente, pues ese es el segundo. De los que están en la fila para embargar Sigo son Crystal, ConocoPhillips, ExxonMobil, y de ahí en adelante, pues, toda la lista, larga lista de demandantes. Bueno, cosas como esa ocurrieron, Patricia, y nunca hubo una gestión. Yo, además, veo lo siguiente. Eso es lo que está ocurriendo. Agarraron los demandantes esas sentencias de Crystal, de ConocoPhillips, de ExxonMobil, y dice, bueno, ¿dónde vamos a ejecutar esta sentencia? Vamos a ejecutarla en los Estados Unidos. Porque hay un tratado que se llama el Convenio de Nueva York, que permite traer a los Estados Unidos sentencias del Tribunal de Arbitraje para ejecutarla en los Estados Unidos. Eso debe requerir la aprobación del Tribunal de Distrito de Washington, D.C., la Corte de Washington, D.C. Allí se lleva la sentencia, las partes tienen derecho a oponerse, el juez examina y da o no da el pase a las sentencias del CIADI para que se ejecuten en Estados Unidos. A todas les dieron el pase. En ninguna hubo oposición. Allí ha debido oponerse Juan Guaidó y su representación. Decir, ¿cómo es posible, señor juez de Washington, que se le va a permitir que sentencias que provienen de una gestión de Nicolás Maduro y su abogado defensor, donde Venezuela no ha tenido derecho a la defensa, se vaya a ejecutar por ante los tribunales norteamericanos? Eso no lo dijeron. Eso no. Yo me cansé de decirlo y de escribirlo. Y bueno, ahí están todos mis artículos. Voy a publicar pronto un libro con todo eso.
Carlos, y en nada. este punto Entonces, estamos, en este punto, ¿cuál es específicamente la situación de Citgo? es que todas esas sentencias del CIADI pasaron, se fueron a donde el tribunal de Delaware, donde está el juez Leonard Stark, y el juez Leonard Stark comete otro abuso, porque la sentencia es contra la República Bolivariana de Venezuela. La orden de ejecución aprobada por el Tribunal de Washington es, señor juez de Delaware, ejecute esta sentencia del CIADI emitida contra la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces es donde viene la tesis de que el juez Leonard Stark de la Corte de Delaware admite la tesis de alter ego y dice, pero como la demandada República Bolivariana de Venezuela y PDVSA ad hoc y Citgo son la misma cosa. Que esa sentencia, recordemos, o sea, eso se logró gracias a José Ignacio Hernández. Claro, y también a Juan Guaidó, porque es bastante que se le dijo, ni que fuera una persona que no lee los periódicos o que no tiene un poquito de sentido común de ver que eso estaba ocurriendo. Bueno, entonces el juez de Delaware se excede en sus atribuciones, porque él es un juez comisionado del juez de Washington para ejecutar una sentencia, y la sentencia no decía que se ejecutara contra Citgo, decía que se ejecutara contra Venezuela. Pero entonces allí se presentó el debate y él admitió, él aceptó cambiar la persona contra quien se dictó la sentencia por otra persona jurídica que es Citgo. Y entonces están rematando a Citgo por una deuda de República Bolivariana de Venezuela en base a la tal tesis alter ego. En derecho procesal es claro, y eso no necesita tampoco ser sabiondo en derecho, que si a un juez le da una orden, un juez superior, un juez de otro lugar, para que ejecute una decisión, él no está autorizado para cambiar los términos en cómo viene la decisión. Él tiene que ejecutar la decisión como viene de su origen. Y el juez de Delaware cambió la decisión que dictó el tribunal CIADI, condenó a República Bolivariana de Venezuela y lo está ejecutando contra Citgo. Y entonces, es porque nos están quitando a Citgo por eso. Y la defensa allí en el tribunal de Delaware también ha sido mortal. Uno no entiende cómo es posible que se hayan dejado matar de esa manera jurídicamente, existiendo tantos puntos para defenderse y gastando tantísimo dinero en bufetes norteamericanos con altísimos montos de pago de honorarios en unas cosas que no dieron ningún resultado. Ni uno, pero ni uno. No se ha ganado ni un juicio de los 60 y tantos que han habido. Esto es doloroso, es trágico y merece ser revisado para los efectos de establecer responsabilidades, Patricia. Debe establecerse la responsabilidad. Bueno, Carlos, gracias por tan detallado análisis y yo espero que la gente lo tome en cuenta, lo revise y lo guarde como un documento. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso van a tener los 15 minutos de Luis Lugo y ¿cuál es el apellido de Eduardo? Figueroa. Y Eduardo Figueroa. Ya regresamos.